Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso otro ejercicio de estática del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Bird and Judson. En este caso es el ejercicio 2.9. Vamos a ver su resolución. Pero antes de meternos al lío, recordad darle un like al vídeo si os gusta, suscribiros al canal para más vídeos como este y activar la campanita de notificaciones si no queréis perderos el próximo vídeo que subamos o los siguientes. Y ahora sí, vamos al lío. En primer lugar, como siempre, vamos a leer el enunciado que dice así: un automóvil que no funciona estirado con dos cuerdas, como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura. Si se sabe que la tensión de la cuerda AP, es decir, esta cuerda, es de 3 kilonewtons, determine por trigonometría la tensión de la cuerda AC y el valor de alfa, que está aquí, tal que la fuerza resultante aplicada en A sea de 4,8 kilómetros dirigida en el eje del automóvil, es decir, en este sentido. Así que vamos a ello. Como siempre hacemos, en primer lugar dibujamos nuestro esquema del ejercicio sin dibujos, sin nada, simplemente representando los ángulos y los vectores, que es de forma más sencilla. Aquí tenemos el punto A y el punto B con nuestra fuerza, que sabemos que es de 3 kilonewtons, que vamos a llamar fuerza AB. Esta fuerza ejerce con la perpendicular al automóvil un ángulo de 30 grados que tenemos que indicar también. A continuación, dibujamos nuestra cuerda AC, en el que tenemos que determinar la tensión para que la fuerza resultante, como se han indicado, sea de 4,8 kilómetros dirigida en el eje del automóvil, es decir, en este sentido. Nos falta por indicar que la fuerza B es de 3 kilonewtons, que no lo hemos puesto antes, y que el ángulo de AC con el eje del vehículo es alfa, tal cual está en nuestro dibujo, que no sabemos cuál es por el momento. Finalmente, una vez hemos trasladado los datos a nuestro esquema, dibujamos el vector de la fuerza resultante. En este caso vamos a llamar F. Y sabemos que es de 4,8 kilonewtons. Así que una vez todo el esquema realizado, mediante la ley del triángulo, trasladamos F de AC a la parte superior y tenemos nuestro triángulo creado, donde el ángulo superior vamos a llamar beta y el ángulo que ejerce FAC con F lo vamos a llamar alfa. Y ahora sí, amigos, tenemos todos los datos que necesitamos. Como tenemos dos lados del triángulo FAB y F y un ángulo, podemos aplicar la ley de los cosenos. Así determinamos el que nos falta. No aplicamos la ley de los senos porque no comparten este lado, no sabemos este ángulo y este no sabemos esta magnitud, así que siempre tenemos dos variables. La ley de los cosenos dice que el cuadrado de f de AC, que es esta, es igual al cuadrado de f de AB más el cuadrado de f menos dos veces f de AB por f por el coseno del ángulo que forma, f con FAB, que es de 30. Así que resolviendo, tenemos que f de AC al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4,8 al cuadrado menos 2 veces FAB por f, que es 3 por 4,8 por el coseno de 30 grados. Así que f de AC al cuadrado es igual a 9 más 23,04 menos 28,8 por el coseno de 30. Y finalmente, resolviendo esto y haciendo la raíz cuadrada, tendremos f de AC. ¿Cuándo aplicamos la ley de los cosenos? Pues cuando tenemos un ángulo y los dos vectores
que salen de ese ángulo. Podemos aplicar la ley de los cosenos porque tenemos todos los datos. Cuando no es así, tenemos ángulos, los datos de los ángulos con los lados o los datos del lado enfrentado, aplicaríamos la ley de los senos, ¿de acuerdo? Aquí finalmente resolviendo tenemos que F de AC es igual a 2,6 kilonewtons. ¿Ya que nos falta hallar? Pues nos faltaría hallar los ángulos. ¿No es así? Así que ahora que tenemos ese dato podemos aplicar la ley de los senos. Porque ya tenemos este lado con este ángulo. Entonces, F de AB, ¿partido de qué? Pues del seno de alfa. F de AB es el lado dividido el seno del ángulo enfrentado. Y F de AC dividido el seno de 30, que es el ángulo enfrentado. Entonces tenemos que F de AB es igual a F de AC partido del seno de 30 por el seno de alfa. Así que tenemos que el seno de alfa es igual a F de AB partido de F de AC por el seno de 30 grados. Así que vamos sustituyendo los valores que no hemos sustituido anteriormente y despejamos alfa. Y alfa será igual al arcoseno de F de AB partido de F de AC por el seno de 30 grados. Ahora sí, como hemos dicho antes, sustituimos y alfa es igual al arcoseno de el valor de F de AB, que es igual a 3 kilonewtons, partido de F de AC, que es igual a 2,66, que lo acabamos de calcular, por el seno de 30 grados. Así que ya finalmente alfa es igual a 34,32 grados. Y con esto tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Chicos, espero que os haya gustado. Como veis, en este ejercicio hemos aplicado la ley de los cosenos en lugar de la ley de los senos. Es importante tener clara la diferencia. Si queréis un vídeo explicando cuándo usar una y cuándo usar otra, dejad un comentario abajo, lo veré y haremos el vídeo para que esto quede claro. Pero bueno, más o menos ya lo he explicado en vídeo. Y recordad de nuevo, si os gusta este tipo de vídeos, dadle un like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para tener más vídeos como este. También existe una lista de reproducción que os dejo por arriba sobre un montón de ejercicios resueltos de estática. Adiós.